Bien, ya estamos en Habla Educación. Hoy día en compañía del educador José Rivero, asociado del Foro Educativo y miembro del Consejo Nacional de Educación. Bienvenido, señor José, a Habla Educación. Encantado, un placer. Dentro de lo que se busca, quiere para el docente, para el desarrollo del docente, ¿qué ha significado esta huelga o el fin o los acuerdos que se han llegado a partir de esta huelga? Usted comienza por la parte más conflictiva. Y evidentemente, toda huelga, cuando es declarada de inicio como indefinida, quienes plantean la huelga general e indefinida saben perfectamente que están jugando con fuego, porque son tres posibles efectos. Por un lado, convencimiento a la otra parte, al Estado, de que los derechos del magisterio sean reconocidos, lo cual en eso todos coincidimos. Pero existen dos permanentes peligros en una huelga general indefinida. Uno, que se ponga en riesgo el año escolar, lo cual es dramático para los niños que acuden a la escuela pública, que son los niños más pobres, más necesitados. Y en tercer lugar, el riesgo evidente de hundir más el prestigio de la escuela pública. En Lima, casi el 55% de estudiantes han optado, padres de familia, por llevar a sus hijos a escuelas privadas, que muchas veces no tienen la menor posibilidad de educar bien. Sin embargo, el tema básico es ese: cómo fortalecer la escuela pública. Y una escuela pública disminuida, con una huelga prolongada de docentes, no se fortalece, más allá de las justas aspiraciones que tengan los docentes por sus derechos. En este instante estamos en una situación, un compás de espera. Hay una luz de esperanza con lo que se discuta en el Congreso respecto a la nueva ley de reforma magisterial, pero hay todavía muchas dudas, muchas incertidumbres, y a pesar de la gravedad de la situación, me animo a apostar porque la luz inunde pronto la educación nacional, con un magisterio renovado, con un magisterio esperanzado y con un Ministerio de Educación que actúe con más tranquilidad en sus proyectos. Pero creo que en esta huelga nadie ha ganado. El SUTE no ha ganado. El magisterio no ha ganado en prestigio. Si usted compara el modo de comportarse en la calle, la huelga médica y a la huelga docente, hay una clara diferencia de actitudes, de hechos, de violencia generados por una u otra facción que no hacen un daño inmenso a la imagen del magisterio. El Ministerio de Educación no ha tenido la prontitud de lograr apoyos claros, rápidos del Ministerio de Economía y Finanzas, y la huelga se ha ido prolongando indebidamente, y en este sentido lo único claro es que los grandes perdedores han sido los niños más pobres del país y la escuela pública. Con respecto a la ley que está en el Congreso y que se viene discutiendo, bueno, al parecer la ley que se discute en el Congreso se hace sobre la base de la propuesta del Ejecutivo, de la ley de reforma magisterial. Supongo que los congresistas han tomado en cuenta también las otras propuestas, entre ellas la del SUTE, entre ellas no sé qué otras bancadas que han hecho añadidos, han hecho sugerencias y han hecho propuestas alternativas. Tengo entendido, por lo que me contaba el colega León Trattenberg, que fue invitado, que encontró un núcleo muy interesado en escuchar, y con una presidencia de la Comisión del Congreso bastante equilibrada, a cargo del congresista Mora. Entiendo que están en los últimos días para ya dar el dictamen
de modo tal que esta nueva propuesta de ley sea discutida en la plenaria del Congreso. Estamos a la espera de en qué consiste este dictamen para ver en qué medida la propuesta del Ejecutivo ha sido mejorada o empeorada. Vamos a ver qué es lo que nos propone el Congreso. Claro. Sin embargo, la ley sería solamente un aspecto, ¿no?, de todo lo que implica al desarrollo docente. No, evidentemente que la ley es un aspecto fundamental. Es decir, la importancia de la iniciativa del Ejecutivo, yo la ubico en el sentido de que no era posible que el magisterio siguiera encindido en dos grandes núcleos. El núcleo inmensamente superior adherido asumiendo la ley del profesorado, y un núcleo chico, importante, desde el punto de vista ingresan a una nueva ley de carrera pública magisterial, ambos con regímenes laborales totalmente diferenciados. El esfuerzo, el intento de unir a todos en un único régimen laboral me parece que es loable. Ahora, es un intento difícil, porque es muy difícil que se contenten a unos o a otros. Sin embargo, el creer que con la adaptación de la ley y el reglamento correspondiente vamos a resolver los problemas, estamos equivocados. O sea, es un tema muy complejo. El magisterio del país ha sido abandonado prácticamente por las políticas públicas, no solo abandonado, sino en el anterior gobierno muy maltratado, muy desilusionado del rol del Estado, el rol de las autoridades respecto a sus demandas, a sus derechos. Existen elementos como el elemento curricular, elementos de la gestión descentralizada, que son fundamentales al lograr respecto a la situación docente. Y existe la necesidad imperiosa de dar más armas pedagógicas al docente, que el Estado realmente se preocupe, hablo del Estado, no solo del Ejecutivo, sino de gobiernos regionales, locales, se preocupen de una mayor formación en servicio y de aplicar adecuadamente los múltiples reglamentos, algunos de ellos estimulantes para el desarrollo docente. Es decir, estamos en una situación que nos demanda mucha serenidad, mucha inteligencia para asumir el tema de un modo integral y sistémico. ¿Cómo estaríamos avanzando en esos otros aspectos? Porque lo cierto es que se está concentrando solo en la ley, ¿no? Claro, ahora, pero existen otros elementos que es necesario visualizar. Por ejemplo, ¿qué pasa con los gobiernos regionales? Los gobiernos regionales van a asumir no solo planillas, sino la formación en servicio, tienen que tener alguna participación en las evaluaciones, en los nombramientos de los directores. ¿Están preparados para ello? Me parece que no. Hay que hacer un esfuerzo inmenso para reforzar su capacidad técnica. Hay que hacer un esfuerzo inmenso por mejorar sustantivamente la imagen y el accionar de la FUGEL, unas unidades absolutamente desprestigiadas por corrupción, por inoperancia, por maltrato a los docentes, etcétera, etcétera. Existe el otro problema también muy delicado de las luchas de fuerzas políticas por apoderarse del SUTEP. Estamos viendo SUTEP, CONARE, Movadef, con clara influencia de personajes vinculados al desastre que significó el terrorismo comandado por Sendero Luminoso, que están movilizando magisterio para tratar de luchar con el SUTEP a cargo de Patria Roja, de modo tal que cuál debe de primar. Yo diría que en ese sentido el Ministerio de Educación ha hecho bien en dialogar solo con el SUTEP oficial y no dar cabida a un SUTEP que yo me animaría a calificar de aventurero,
políticamente y terriblemente peligroso para la educación del país en la medida que no hace deslindes claros respecto a Sendero. Entonces, ese es un problema serio también. El otro problema es cómo recuperar la imagen que debe tener un maestro en el país. En ese sentido, el esfuerzo que se está haciendo por llegar a acuerdos en cuanto a la creación de la nueva Dirección General de Desarrollo Docente y el alentar, terminar bien la acción que se inició en el Consejo Nacional de Educación de nuevos marcos del buen desempeño docente, creo que son elementos clave para visualizar un nuevo estatuto, una nueva función consensuada respecto a qué es lo que debe hacer y qué es lo que debe ser el docente en el país. A veces de parte, digamos, del gobierno, ¿no? Pero del lado del mismo magisterio, de los mismos docentes, ¿dónde estaría digamos, la función que ellos tienen que cumplir en este momento, ¿no? En este contexto? Yo diría que la ley del profesorado o la nueva ley de reforma magisterial será factible en la medida que se empodere más al centro educativo. Que la escuela sea el gran canal de aplicación de esta ley. Y eso implica directores muy bien seleccionados. Yo diría que la inmensa mayoría de directores de centros educativos dejan que desear. Y dejan que desear o porque no fueron bien elegidos o porque su elección no obedece a concursos transparentes, etcétera. Se requiere tener a cargo de los centros educativos a directores líderes comprometidos básicamente con el mejor aprendizaje de los alumnos, comprometidos en la conformación de equipos docentes, no de docentes aislados, sino docentes que trabajen en equipo, en conjunto, que lleguen a acuerdos muy claros para formar redes docentes, de modo tal que el trabajo docente no sea un trabajo aislado, no sea un trabajo que dependa solo exclusivamente de la buena voluntad del docente, sino que esté rodeada de estímulos, no solo económicos, sino de estímulos materiales, estímulos pedagógicos, que le posibiliten al alumno aprender. Y hay que tener absoluta conciencia de que la escuela pública debe de salir de su estado de frustración. Si no hacemos un esfuerzo colectivo en ese sentido, creo que todo puede desgranarse. O sea, el tema del docente como actor responsable de la educación de los niños es claramente una idea central, pero la idea central complementada con que los padres de familia tienen muchas tareas que hacer en su casa por alentar el estudio de los chicos, y un Estado que cambie de imagen, que cambie de rostro, que sea un Estado proactivo, un Estado respetuoso de la función docente, un Estado que a la hora de evaluar sea transparente, que dé confianza y que combata a fondo los elementos de corrupción aún vigentes. Y el rol del sindicato de profesores, ¿cuál sería el rol en este caso de ellos? El rol del sindicato docente creo que es importante. Yo no estoy en absoluto con aquellas personas que vía medios de comunicación han insinuado que el SUTEP es el culpable de todos los males del país. Me parece que eso es distorsionante, eso es injusto, pero creo que el SUTEP tiene que hacer una autocrítica muy seria. Yo creo que se requiere un sindicato abierto a todas las ideas, un sindicato respetuoso de las elecciones internas, un sindicato que asuma a plenitud no solo la defensa de los derechos del magisterio, sino su lucha, que sea parte activa contra la corrupción,
que sea parte activa a favor del mejor desarrollo pedagógico en el país. En ese sentido, creo que leer la revista Palabra de Maestro de Rama Magisterial es alentador, es una excelente revista, es una muy clara muestra de que el sindicato puede aportar con ideas y sin discursos radicales, que no siempre son necesarios, a el desarrollo educativo del país. O sea, el sindicato es muy importante, pero será más importante si su compromiso con la mejor educación es mayor. Muy bien, señor Rivero, algo más de repente que quisiera agregar ya para finalizar la entrevista. Algo más, sí, soy de los convencidos de que a pesar de todos los problemas acumulados, en la medida que el maestro sea bien tratado, bien estimulado, mejor remunerado y se eleve a nivel nacional la conciencia de que hay que alentar su mejor profesionalismo, vamos a avanzar más. Hay que tener confianza en el maestro, hay que tener confianza en el maestro de base, hay que tener confianza en su esfuerzo y en su apertura al cambio. Esto va a costar, pero yo creo que no es tarea imposible. Muy bien.